Hola familia, bienvenidos a Casa Hipatia. En este vídeo vamos a aprender cómo resolver el ejercicio de análisis que entró en el examen de Matemáticas 2 de la EBAU de Canarias en julio de 2019. En concreto, la opción B. Vamos a ello. En este caso nos encontramos ante un problema típico de cálculo de áreas entre dos funciones. Además nos lo dan muy desgranadito para que no se nos olvide hacer ninguno de los pasos. En primer lugar, nos pide hallar los puntos de intersección entre ambas curvas. Esto deberíamos hacerlo aunque no nos lo pidan para hacer la gráfica y para hallar el área. Así que vamos a ello. En primer lugar, me he tomado la libertad de poner nombre a las funciones. A la primera la he llamado f y a la segunda g. Para hallar los puntos de intersección entre ambas curvas, lo único que tenemos que hacer es calcular los puntos donde las funciones son iguales, donde f y g son iguales, es decir, se cortan. Así que para ello simplemente tendremos que resolver la ecuación que resulta al igualar ambas expresiones. En este caso, despejando, tenemos que x al cuadrado más x menos 2 es igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado que podemos resolver utilizando la fórmula general de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido de 2 por a y obtendremos dos soluciones. En este caso, x igual a 1 y x igual a menos 2, por lo que habrá dos puntos de corte. Como los puntos tienen dos coordenadas y tenemos solo la coordenada x, vamos a hallar la coordenada y sustituyendo en cada una de las funciones. Como las funciones se cortan en ese punto, la coordenada y debe ser igual tanto si sustituimos en f como si sustituimos en g. Así que yo voy a utilizar g porque es mucho más sencilla, 1 más 2, que es 3. Por lo tanto, un punto de corte será el 1, 3. Por otro lado, si sustituimos el menos 2, que también nos debe dar lo mismo tanto en f como en g, tenemos que menos 2 más 2 es 0. Así que el otro punto de corte será el menos 2, 0. Y con esto habríamos terminado el primer apartado. Hemos hallado los puntos de intersección entre ambas curvas. Ahora me los voy a dejar aquí anotaditos porque nos harán falta más adelante y vamos con el apartado B. En el apartado B nos pide esbozar el gráfico señalando el recinto que limitan ambas curvas. Para ello vamos a hacer un pequeño estudio de cada una de ellas. Voy a empezar con f de x, que era la parábola. F de x es una parábola y como es una parábola, siempre para representarla hallaremos dos cositas. Por un lado, el vértice y por otro, los puntos de corte con los ejes. Para hallar el vértice, hallaremos las dos coordenadas del vértice. La primera coordenada será menos b partido de 2 por a. Como b es el término que acompaña a x y en este caso es 0, será 0 entre menos 2, es decir, 0. Por lo tanto, la la otra coordenada del vértice, será f de la solución que hemos obtenido en la primera coordenada, f de 0. En este caso, 4 menos 0, es decir, 4. Así que tenemos que nuestro vértice está en el punto 0, 4. Ahora vamos con los puntos de corte con los ejes. Para hallar el punto de corte con el eje OX, la y deberá valer 0. Así que tendremos que resolver la ecuación 4 menos x al cuadrado igual a 0, que en este caso nos da dos soluciones, más menos 2. Por lo tanto, habrá dos puntos de corte, el menos 2, 0 y el 2, 0, ya que, como habíamos dicho, la y vale 0. Por otro lado, para hallar los puntos de corte con el eje OY, será la x la que valga 0. Por lo tanto, habrá que hacer f de 0, que justamente lo habíamos hecho en este caso antes, y nos dio 4. Por lo tanto, será el punto 0, 4. Por otro lado, tenemos una recta, que es g de x. Tendremos que hacer otro pequeño análisis para poder representar g de x. Como es una recta, será suficiente con hacer una pequeña tablita de valores. En este caso, yo voy a dar tres valores, que van a ser el menos 2, porque me da la y 0, el 0, que me da 2, y bueno, lo voy a dejar con dos valores, porque también tengo los puntos de corte que calculamos antes, y ya van a ser suficientes para poder representarlo. Así que ahora vamos con esta representación. Vamos pues a representar las dos funciones. Voy a empezar por el principio, que para mí son los puntos de corte. ¿Por qué? Pues porque por estos puntos van a pasar ambas funciones, así que me interesa tenerlos bien colocaditos. Por un lado tengo el punto 1, 3, que será por aquí tienen que pasar ambas funciones, y por otro lado el menos 2, 0, es decir, aquí. Bien, ahora voy con la parábola. Tenemos que esta parábola tiene el vértice en el punto
0,4 y que corta al eje OX tanto en el -2 como en el 2. Es decir, esta parábola necesariamente va a ser esta de aquí. Por otro lado, la recta tenemos que pasar por el -2, 0, que es este punto, tiene que pasar también por el otro punto de corte y por el 0, 2. Es decir, esta recta será tal que así. Ya tengo representadas las dos funciones y nos pide que señalemos el área que encierran. En este caso, ese área será este área de aquí. En el tercer apartado nos pide hallar ese área, así que vamos a ello. Vamos con el tercer y último apartado. He dejado por aquí el apartado B, ya que la gráfica nos va a servir para hallar el área, que es lo que nos están pidiendo en este último apartado. El área será siempre la integral desde donde empiece el área hasta donde termine, en este caso además, porque no tenemos más que una función siempre por encima, en este caso la parábola, y otra función siempre por debajo, en este caso la recta. Así que tenemos todo dentro de un mismo tramo, por lo que será la integral desde donde empieza, que es -2, hasta donde termina, que es 1, son los puntos de corte que calculamos en el primer apartado, de la función que queda por encima, la que he coloreado en verde, que sería f de x, la parábola, menos la que quede por debajo del área, que en este caso he coloreado de naranja y que es g de x, la recta. Así que simplemente tendremos que hacer la integral de 4 menos x al cuadrado menos x menos 2. Recuerden cambiar de signo a toda g de x. Así que esto será la integral desde -2 hasta 1 de menos x al cuadrado menos x más 2. Es una integral polinómica bastante sencillita, en este caso será menos x al cubo partido de 3 menos x al cuadrado partido de 2 más 2x. Todo esto evaluado entre -2 y 1. Y aplicando la regla de Barrow, tenemos el área, que será sustituir primero el numerito de arriba, en este caso el 1, menos 1/3 menos 1/2 más 2 por 1, y restarle el sustituir el valorcito de abajo, en este caso un -2. -2 al cubo es -8, con un menos delante será 8/3, -2 al cuadrado es 4, y -2 por 2, -4. Así que el resultado de esto, que es exactamente 11 medios, serán las unidades cuadradas que tenga como área este trocito de aquí. Y ya tendríamos resuelto este problema de la EBAU que cayó en este año. Bastante sencillito y bastante clásico esto de los cálculos de área. Así que nada, espero que este vídeo te haya servido. Si ha sido así, no dudes en dejarme un comentario y compartirlo con tus compañeros. Y si te apetece, puedes seguirme en todas mis redes sociales y estar al día de todo lo que ocurre en el canal. Un abrazo, familia, y nos vemos en el próximo vídeo.